Usted está viendo las políticas económicas en Argentina. Su autor, el doctor Alfredo Vicintini, no sé, le puse el cargo de doctor, el título, y no sé si corresponde, que lo acaba de lanzar y que, por supuesto, es muy interesante porque es una historia muy larga de todos los temas, de cómo fueron las distintas políticas que se instrumentaron en Argentina ya desde la época de la colonia hasta ahora, o de la independencia, para decirlo más correctamente. Alfredo, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Para aclarar, sí, yo soy doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Me alegra no haberme equivocado. No, por Contanos, supuesto que Alfredo, porque viste que en la televisión los tiempos son escasos. Contanos, así en síntesis, el contenido principal del libro. Bueno, el objetivo principal del libro es describir las políticas económicas que se han aplicado en Argentina, con énfasis en especial a partir del año 1950, donde aparece fundamentalmente temas como el gran problema de la inflación, que apareció a partir de 1946 prácticamente, y después los problemas de falta de crecimiento, en especial en los últimos 20 años. El libro se concentra en describir el marco político, los objetivos de política económica que siguieron cada uno de los gobiernos y después cuáles son los instrumentos que se utilizaron. Y se trata de analizar de qué manera fueron consistentes los instrumentos utilizados con las metas que se querían alcanzar. Y por supuesto, a diferencia de otros libros, por ejemplo, uno muy conocido de Gerchunov y Lucas Yach, este libro, además de describir la parte histórica, también incursiona en algunas cuestiones de teoría económica que explican como por qué o qué efectos tiene una apertura económica, qué efecto tienen las privatizaciones, y uno de los aspectos que este libro trata fue en la reforma de los 90, con toda la discusión que hay sobre ese tema. Está bien. Ahora, de alguna manera, sos un poco historiador, porque te has ido a través de los años a explicar cosas. ¿Cómo ves vos hoy a la Argentina? Bueno, hoy a la Argentina lo veo con una perspectiva en el corto plazo de no muy clara, en el sentido de que tenemos una alta tasa de inflación, una puja distributiva con suba permanente de los precios y una convalidación con las políticas monetarias del gobierno de esa puja distributiva. Porque nosotros sabemos perfectamente que en el caso en que están subiendo los precios, sube el tipo de cambio, suben los salarios a partir de las discusiones paritarias, si no hay una convalidación del proceso monetario de la cantidad de dinero que emite la sociedad, no se podrían convalidar esos crecimientos tan elevados que hay en los precios. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta que en el futuro un gobierno que tenga poder político, no como este, tendrán que hacer un plan de estabilización y desarrollo económico en forma simultánea, porque de lo contrario va a ser muy difícil que se pueda apostar a cuestiones de crecimiento económico de la sociedad. Claro. Ahora, cuando uno habla de puja distributiva, que vos lo acabas de mencionar, normalmente la gente piensa entre las discusiones entre el empresariado y los obreros, que quieren ganar más o que no pueden pagarle tanto o lo que sea. Pero resulta que acá aparece un tercer protagonista que dice: yo soy el Estado y yo me quedo con parte del empresario y parte de lo que gana el obrero, y esto es puesto en valor de impuesto, lo que yo, en esa puja distributiva, salgo yo ganador, el Estado, que se está quedando con un alto porcentaje del PBI y de la recaudación. ¿Cómo ves vos esa incursión moderna de este Estado depredador como tenemos ahora? Bueno, desde el punto de vista de las políticas en general, se considera que el Estado tiene que cumplir una serie de funciones, pero
en Argentina se ha abusado mucho del Estado empresario, en el cual, bueno, ha habido muchas empresas del Estado que se mantienen en la actualidad, o, digamos, sectores energéticos que fueron privatizados en su momento, que siguen siendo privados, pero que son subsidiados por el Estado porque de otra manera no podrían funcionar. Entonces, yo creo que el Estado tiene que utilizar una política impositiva tendiendo a favorecer a los incentivos económicos. Por ejemplo, la retención es un tema en la Argentina viene desde muchos años, digamos de la década del 50, que se han aplicado retención en la Argentina. Que un arrancó con perdóname la interrupción, ¿arrancó con el IAPI eso? El IAPI fue un mecanismo también de captación de la renta agrícola, efectivamente. Ahora, las retenciones como tal aparecen por allá por 1956, 1958, en el cual, bueno, juegan el papel de evitar que suban los precios y hacer una recaudación rápida. Pero sabemos que la retención es el peor impuesto que hay porque desincentiva a la producción agropecuaria. Y eso está demostrado históricamente. Lo conveniente sería ir bajando la retención. A lo mejor en el corto plazo no se puede hacer, pero en el mediano plazo hay que hacerlo definitivamente porque esa mayor producción significa mayor ingreso y mayor impuesto a las ganancias que van a recaudar el gobierno. O sea que ese es un aspecto muy importante. Y el tema de que, bueno, tratar de evitar que la suba internacional de precios que está pasando en la actualidad, por ejemplo, impacte en los presupuestos familiares, se puede hacer para aquellos sectores con una tarjeta familiar que ya existe. Simplemente habría que utilizar eso y no provocar desincentivo utilizando impuestos que vayan en contra de la formación y acumulación del capital. Acá yo creo que la única forma para que el país pueda crecer es que haya más inversiones. Muy bien. Dejalo un segundo ahí. Para que vengan los inversores, me quedan 30 segundos, me avisan. Para que vengan los inversores, como decís vos, te piden reforma laboral y reforma impositiva. ¿Cómo lo haces? Y bueno, hay que negociar, hay que hacer una tarea, digamos, docente. El gobierno tiene que hacer ese tipo de cosas y eso va a ser muy importante para la generación o para el gobierno que vendría a partir del 2023. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Ha sido un gusto tenerte acá en el programa. Volveremos a encontrarnos seguramente para charlar de todos estos temas.